programa es presentado por Ena Dental. Seguro te quedas con una sonrisa. Y Cachito Boreal. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa y podcast con sentido trascendido. El día de hoy, creo que siempre o varias veces he dicho esto, tenemos un programa muy especial, un tema delicado, sin embargo, contamos con un súper experto que en unos momentos presentaré, que ya es nuestro terapeuta o psicoanalista de cabecera. Por lo pronto, saludo a Rol hasta la hermana Sultana del Norte. ¿Cómo estás, Rol? Bien, bien, todo bien. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Ahora sí, ya me lo aprendí, ya no digo buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos. Ciertamente es un capítulo muy bueno. Hay diferencias. Acuérdate que la vez pasada platicábamos entre el psicoanálisis contra la psicología y yo le estoy apostando más a esta primera rama, ¿no? Y pues efectivamente un gran invitado y sobre todo con mucho conocimiento y sobre todo porque previo digamos, a iniciar esta grabación, estábamos hablando sobre lo que vamos a hablar, pero hay muchas cosas que yo desconozco realmente y podemos ahí, pues bueno, cometer algunos errores, ¿no? Como papás, como personas. Y pues bueno, ya no ahondo más en esto y empezamos, si gustan. Le doy la bienvenida entonces, sin más preámbulos, a nuestro invitado, ya consentido de este programa, nuestro querido amigo y terapeuta de aquí de ambos, Jorge González, psicoanalista ya de muchos años, y yo lo conozco ya de varios años también, preparado aquí en el estado y también en el extranjero, en España, en Venezuela, con un gran, ya lo presentamos en el programa pasado, todo su currícula o parte de su currícula. Bienvenido, Jorge, ¿cómo está? Gracias, bien, buenas noches a todos y pues aquí estoy ya para colaborar con ustedes muy a gusto en un programa más. Gracias, Jorge. Bienvenido de nueva cuenta a su casa. Y el día de hoy tuvimos a bien invitarlo. Le comentaba tras bambalinas o en el previo que justo, bueno, vamos a hablar, voy a comentar de lo que vamos a hablar, episodios psicóticos y esquizofrenia. Y justo lo de episodios psicóticos me surgió o nos surgió la idea, porque una persona cercana a amiga de muchos años le contaba aquí a Jorge, desafortunadamente su hijo pues, tuvo o está teniendo estos episodios psicóticos que ya Jorge nos comentaba un poquito, pero pues, ¿qué es para poder, no sé si esté de acuerdo, Jorge, para poder también partir y luego diferenciar la psicosis, ¿no? ¿Qué es la psicosis? Yo, investigando un poco, me apareció o investigué que es un trastorno mental que te desconecta con la realidad, ¿no? Suena bastante fuerte, pero comenzamos con ello, ¿qué le parece? Adelante. Sí, como siempre, ¿no? Tenemos las dos propuestas, que son las propuestas biologicistas o médicas, y ahí entran todos los campos de la psicología también, la psiquiatría. Y tenemos la propuesta psicoanalítica. Entonces, sí, claro, reconocemos que está la propuesta orgánica, que dice que una psicosis es una ruptura, ¿no?, de situaciones en la dimensión mental. En psicoanálisis es diferente, la psicosis es una posición subjetiva. Tendríamos tres dimensiones que son las neurosis, la psicosis y las perversiones. Las tres no son daños mentales o daños psicológicos, son posiciones subjetivas ante la realidad o ante la vida. Entonces tenemos a los neuróticos, a los psicóticos y a los perversos. Hoy nos centraremos en las y los psicóticos, ¿no? Se oye un poco fuerte esa parte, ¿no? De neuróticos, psicóticos y perversos, así como...
digo, como muy fuerte, ¿no? El tercer punto. Pero Sí, eso antes de esa parte, digamos, de perversión, estaríamos hablando. sí, O sea, o si se pueden relacionar con niveles, perdón, es la pregunta, disculpe, Doc. se pueden relacionar, ajá, se pueden interaccionar, sí, sí, claro que sí, puede haber una interacción Entre de, los tres. así es, por Ah, ok, supuesto. perfecto, Ah, perfecto. sí, claro, porque como son posiciones subjetivas, como son posiciones que yo asumo ante la vida, entonces sí, por supuesto que puede haber una interacción. Ah, ok. Ajá, sí. Sí. am, Comentaba del ajá, planteamiento de las tres posiciones y que nos íbamos a centrar en psicosis. así es. Eh, me llama la atención, seguramente de ahí se va a desprender, que no la menciona como, o no sé si entendí mal, no lo menciona como una enfermedad mental, ¿cierto? Ujú. Sí, no, no se menciona, no la ubicamos como una dimensión de la mente, como una especie de patología, no. La realidad es que la psicosis en psicoanálisis son un tema súper interesante, muy complejo. No me voy a centrar allí, me voy a centrar más en las manifestaciones de una psicosis como tal, ¿no? Lo que puede observar cualquier persona, pero doy una pequeña noción de cómo se ven las psicosis en psicoanálisis. Haga de cuenta que es como una meta a alcanzar, como si los neuróticos ya no fuéramos suficiente y tendríamos que, para ser mejores personas, tendríamos que ser psicóticos. Es como un escalón al cual subir en lugar de cual huir en el mundo común. Se huye de la psicosis. En psicoanálisis se quiere alcanzar la psicosis para que tengamos una especie como de revelación mental de cosas que están guardadas allí en las neurosis y no se alcanzan a menos que se psicotice uno. Entonces se oye medio loco, pero esa es la propuesta psicoanalítica, ¿no? Las psicosis son una especie de escalón superior, ¿no? Es todo un tema que a lo mejor en otro momento se pudiera abordar, pero ahorita no. Ahorita me voy a la cuestión de intentar colocar cómo se desarrollaría lo que después va a ser un proceso psicótico y que, como yo comentaba, está habiendo mucha incidencia de brotes psicóticos en adolescentes, ¿no? Brotes psicóticos viene siendo equiparable o lo mismo a episodios psicóticos, Así es, vamos a señor. decirlo así. Así es. Un episodio psicótico, Jorge, puede ser que ahorita que estamos platicando, no sé, yo empiezo a decir cosas sin sentido, así de que acá, como, o sea, estamos hablando del programa, de todo, y saco una cosa fuera de cualquier contexto, ni se me ocurre, pero cualquier situación ajena a esto, y de hecho, fuera O sea, quizá de mi propia vida, ¿no? De ah, mi ah, diario. haz de cuenta como que cuando te pones borracho, Gerardo, así más o menos. Puede ser. Sí, de hecho, una de las mejores ilustraciones de un episodio psicótico es estar borracho. Ahí Wow. está, no estaba tan perdido, güey, no No, estaba tan no. perdido. Sí, sí, porque, a ver, usted dígame, ¿qué de realidad tiene esto de decir, no, yo borracho manejo mejor, dame las llaves? Pero Conozco varios. conmigo es una realidad, Sí, Doc. sí es una realidad, pero no es una realidad, No es la realidad de todos, es mi no, realidad. es su realidad, Es subjetiva. correcto, O sea, ok. está borracho, o sea, está Sí, sí, sí. parcialmente fracturado de la realidad. Estoy tranquilo, digo yo. No pasa nada, estoy tranquilo, Entonces, puedo manejar. cree que puede Ajá. manejar mejor borracho. Sí, Pues claro, solo él claro. lo cree, ¿no? La Claro, realidad te claro. va a decir que no cuando se accidente. Correcto. Sí. Eso. Entonces, un buen ejemplo, sí, es de un episodio psicótico, es cuando uno está perdido en alcohol. Ok. Ajá. Y digamos en la vida cotidiana, ¿cómo se manifiesta un brote psicótico? O sea, ¿cómo nos damos cuenta que es un brote psicótico? Y ya más o menos Gerardo avanzaba un poquito sobre esto. En las neurosis también ocurre esto de yo empezar a decir disparates. Ajá, o sea, también ocurre. Sí, solo que hay una pequeña diferencia entre los disparates neuróticos y los disparates psicóticos. ¿Cuál? En la ruptura neurótica, mis dos pies están en la realidad y en la ruptura psicótica,
No. Di- Hay di- una, digamos que es un berrinche en la neurótica, y en la psicótica te pierdes, o sea, te vas fuera de este mundo. ejemplo, lo voy a poner clarito, y ahorita otra vez Gerardo le volvió a atinar, Rolando le volvió a atinar maravilloso. En un berrinche colosal, yo, neurótico berrinchudo, hago, deshago, tiro, quiebro, azoto, miento, insulto, bla, bla, bla. Hasta ahí me paro. En el berrinche psicótico te asesino. Ah, su madre. Ay, Dios. Ok, O sea, ok. por eso, entonces, Ah, Jorge, su son madre. escalones. Yo cuando primero lo comentó, yo pensé que eran cuestiones no separadas quizá, pero no tanto como un escalón. Lo neurótico es el inicio, lo psicótico es lo segundo y la perversión ya ni me quiero imaginar. Entonces, ahorita en la psicosis ya pasó de ese berrinche y de ese intento y de esa amenaza, vamos a decirlo así, que a lo mejor golpeó una pared y agredo, pero hasta ahí, pero en el Hasta psicótico, No, como, como ya perdí contacto parcial con la realidad, por eso es un episodio. Como ya perdí contacto parcial con la realidad, pues ya no me detengo. Entonces, ¿qué hago? Pues cometo un delito. wow. Uh-huh. Episodios psicóticos, entonces, ya sí se tornan de alguna manera, o siempre, no sé, es la pregunta de hecho, en agresiones, en ser agresivos, para allá va la psicosis. También el neurótico es sumamente agresivo, es sumamente violento, pero hay una diferencia porque el neurótico agresivo, violento y todo está parado en la realidad y el psicótico agresivo, violento y todo no, solo tiene, por así decir, un pie en la realidad y un pie en la fantasía, en la ficción. Ajá. Hablándolo en términos un poquito más psicoanalíticos, diríamos que en la neurosis el yo está presente y en la psicosis no. Entonces, Y el yo tiene un principio que es el principio de realidad. Por lo tanto, si el yo está presente en las neurosis, ejercita el principio de realidad y me detiene. digamos que entra un poquito la moral o la ética, ¿no? Ahí en esa parte. Por ejemplo, si Y en el psicótico sería como lo más instintivo, o sea, el defender hasta, o bueno, es que no sé, quizá estoy un poco confundido, pero, y aquí igual para dejarlo terminar, pero la pregunta sería, ¿los brotes psicóticos siempre terminan de la misma manera o pueden haber brotes psicóticos, digamos, no sé, donde me pierdo, o sea, no tanto que agreda, no tanto que asesine, como en el ejemplo que ponía, pero sí que, no sé, que empiece a hablar de cosas, que estoy viendo algo, que estoy hablando con alguien, o que, no sé, me siento un superhéroe, o cosas de ese tipo. No sé si haya como esas dos caras de la moneda, porque me queda claro que una es la agresiva, pero la otra, la pasiva, ¿habría también ejemplos? no tanto como pasiva, más bien de lo que ya está hablando ahorita Rolando, es de las dos grandes dimensiones de la psicosis, que serían la esquizofrenia y la paranoia. Ok, perfecto. Ajá, Pero no hemos entonces, llegado ahí, ok. no, todavía no, Okay. pero ya ahorita ya tocó el tema de cómo explico esto. Porque existe la esquizofrenia y existe la paranoia, los dos grandes campos de la psicosis. Ok. O sea, la psicosis es consecuencia, Jorge, también estaba leyendo, no sé si también para el psicoanálisis, es consecuencia de la esquizofrenia muchas veces. Al revés. Al revés, Ok. vamos a decir, la psicosis es no sé cómo Lo que decirlo. detona, El escalón. lo que detona la esquizofrenia, vamos a decirlo así. La psicosis es la nominación de la posición del sujeto, la psicosis, y este sujeto se puede manifestar de dos maneras, por vía de la esquizofrenia o por vía de la paranoia. Okay. La psicosis es la posición del sujeto, dice, está en psicosis. Ok, ahora, ¿cómo se nos va a manifestar? Puede ser esquizofrénico o paranoico. Son como las dos ramas de la psicosis, llamémoslo así. La psicosis tiene dos ramas.
esquizofrenia y paranoia. ¿Y por qué cree, Jorge, ahorita que, bueno, usted comentaba en un inicio que se está dando mucho en adolescentes? Sí, eso ¿Cuál es. será el factor que esté detonando desde cuestiones, como ya lo comentó, biológicas, mentales? No sé, se me ocurren, no lo tengo claro, por eso es la pregunta. Desde medicamentos que estemos tomando, desde la alimentación que ahorita estamos generando, los medios electrónicos, no lo sé, ¿qué puede ser? Sí, no, siendo muy acordes al psicoanálisis, no podríamos decir que es la alimentación, el medio de vida, no. ¿Qué es lo que produce una psicosis en psicoanálisis? Lo voy a decir así, está la mamá, el papá, el hijo. Originalmente, la relación diádica o la relación de dos es mamá-hijo. Pasado un tiempo, se tiene que sumar la presencia paterna. Uno de los papeles del padre, de la función paterna, es romper la relación diádica, privar al hijo de la mamá y privar a la mamá del hijo. El padre hace un corte. Eso. Si este corte se produce y el hijo acepta al padre, eso se llama neurosis. O sea, si el hijo dice, ok, tú eres mi padre, y como tú eres mi padre, entonces mi madre no puede ser solo para mí, también es tuya. ¿Vale? Ok, acepto. Con dolor y con odio y todo, mi rival principal, pero te entiendo y te acepto. Ok, sale, sí, entiendo que tú eres el padre y que tú impides que mi madre sea completamente para mí y yo completamente para ella. Si yo acepto eso, eso se llama neurosis. Si no lo acepto, si lo niego, eso se llama psicosis. En la psicosis hay una negación de la función paterna. Digamos que dentro de mí, ¿no? Por así decir, en mis funciones psicológicas, yo niego al padre. Para mí solo hay mi madre y yo, punto. Mi madre y yo. Aquí no hay padre, aquí no hay función paterna. Ajá. Entonces, esa estructurita, ya vamos a verla como un triangulito, está abierto de este lado. Aquí no hay línea de conexión. ¿Por qué? Porque yo niego la función paterna. ¿Cuál es la función paterna? Renunciar a mi madre y que mi madre renuncie a mí. Pero si yo niego esto, entonces yo no renuncio, ni mi madre renuncia, sino que lo que negamos es a la función del padre. Eso va a producir con el tiempo una psicosis. ¿En qué sentido? El hecho de que yo niegue la función paterna en mi vida no significa que esté sin ella. La voy a tener que inventar. Okay. Esa invención del polo paterno en mi vida es a lo que Jacques Alan Miller le llama psicosis ordinaria. Ajá. O sea, yo te negué, pero eso no quiere decir que esté sin padre, sino yo me invento un padre. Ajá. Me invento un padre. Ese efecto de inventarme un padre es a lo que se le conoce como psicosis. Y luego, ahora sí ya entra el comentario de Rolando. De repente empiezo a escuchar voces. De repente empiezo a ver cosas, a creer que hay una presencia aquí, etc. Ok, eso ya es entonces una manifestación de esa psicosis, que le podríamos llamar, no totalmente, pero ya le empezamos a rayar en los términos de la esquizofrenia. Exacto. Pero entonces también se puede dar, Jorge, porque ahorita nos referimos a esta cuestión del complejo, no sé, a lo mejor está bien o no, en psicoanálisis hay muchas cosas distintas, usted nos ha enseñado mucho al respecto, también en consulta. Es el complejo un poco de Edipo, digámoslo así, pero también se da viceversa, no sé si esté bien o no estructurado de esta manera, pero también la hija con la madre,
peleando por el padre. También así, siendo mujer, se puede representar también la psicosis, o a una mujer cómo se representa en este sentido. Sí, solamente, como decimos hijo, no estamos hablando de género. Muy bien. Sí, niña, niño. Ajá. Pero siempre es la pelea por la madre, no tanto la pelea, sino esa separación que se le dio pecho, la tenía muy cercana, etcétera, y siempre el villano es el padre, vamos a decirlo así. Ándele, sí, no es una pelea por la mamá, es una negación del corte con la mamá. Ajá, es una negación del corte, decir, ¿por qué me tienes tú que separar de mi madre? Y digamos, ¿cómo se le puede llamar? Este síntoma o este inicio de la psicosis, ¿en qué etapas de la persona se puede dar? ¿En las etapas primarias, en las secundarias? ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo empieza a suceder o cómo podemos darnos cuenta de eso? Sí, como brote psicótico, un niño puede tener un brote psicótico. Okay. Y el que mejor ilustra esto es David Nacio. Él propone que en la adolescencia, dados los aspectos muy particulares que caracterizan a la adolescencia, va a ser muy esperado que haya brotes, episodios psicóticos muy importantes. Okay. ¿Ah? En la adultez es donde se puede manifestar ya al 100%. Ahí bien, ahora sí ya se puso psicótico, pero no quiere decir que ahí fue donde le acaeció la psicosis, no, sino se produce en la adolescencia, pero se manifiesta en la adultez. Y entonces, ajá, dale, Gerardo. En este tiempo se ha agudizado más en la adolescencia, nos comentaba. Entonces nos explica el por qué todo lo que ya nos hizo ahorita de explicarnos, pero siempre se ha dado en la adolescencia, o específicamente en estos tiempos, en este par de años, será por la pandemia, no sé, ¿a qué se le puede atribuir, Jorge? ¿Qué factor también, aparte de que ya nos ilustró muy bien el origen, vamos, ¿no? de la psicosis? Serían los factores involucrados en la adolescencia. Uno de los más importantes es el proceso que llamamos neurosis histérica. Entonces, todo adolescente, por lo menos en psicoanálisis, todo adolescente está, por definición, está considerado como un neurótico histérico. Esta es una propuesta otra vez de David Nacio. Entonces, esta histeria en todo adolescente, o sea, un niño o una niña de 11 años de edad, a los 25, va a pasar por este proceso neurótico histérico. La histeria, entonces, es un proceso muy complejo de contradicciones importantísimas que van a tener tres estados importantes, o la histeria se va a manifestar a través de tres estados importantes, que son un adolescente rebelde, un adolescente triste o un adolescente angustiado. Si no existe la comprensión de estos estados por parte del contexto, papá, mamá, escuela, maestros, el contexto del adolescente, si no existe la comprensión de estos tres estados, lo que va a producir la sociedad y la cultura es detonar los estados de rebeldía, de tristeza y de angustia, al grado tal que en ese empuje de los estados del yo adolescente se pueden comenzar a dar brotes, episodios psicóticos, brotes psicóticos. Pero lo que está empujando los brotes psicóticos en los adolescentes, más que su condición de histéricos, es el desconocimiento de la sociedad sobre eso. O sea, no se sabía, no se sabe. Hoy podemos decir que un sector importantísimo de la población, padres, madres, desconocen que un adolescente es un sujeto histérico. Solo le dicen, eres terco, necio, holgazán, mentiroso, ladrón, o sea, lo tachan de todo, menos dicen, oye, pues es que estás en un proceso histérico y te entendemos, te comprendemos. No, eso no existe, y menos actualmente. Pero entonces, aquí es algo bien importante, yo creo que es importante subrayar. Casi todas las terminologías
neurótico, neurosis, histérico, psicótico, etcétera. Son terminologías que a la larga nos han, o las hemos utilizado como para denostar, como por algo negativo, pero quizá en la adolescencia, pues todos pasamos por eso, ¿no? Por la histeria, digamos. O sea, y no está mal que seas histérico, simplemente es que lo utilizamos de forma negativa, ¿no? Y quizás debamos de empezarlo o de empezar a llamar las cosas por su nombre, pues a eso me refiero. Ese es un comentario y no sé si venga por ahí. Y el otro punto es, y me llama la atención, Doc, que usted mencionaba que pueden haber tres tipos de histeria, ¿no? Una es la depresión, pues, la rebeldía y la angustia, ¿no? Esas eran tres puntos que nos ponía. Pero entonces, hablando de un brote psicótico, gracias, perdón, hablando de un brote psicótico, entonces digamos que un brote psicótico puede llevar inclusive al suicidio, ¿no? Porque no están percibiendo la realidad de verdaderamente cómo son las cosas. Y eso específicamente, Gerardo, no sé si opinas lo contrario, pero se está dando mucho en esta época, ¿no? Que el adolescente, sobre todo, hay mucho suicidio adolescente precisamente por esos brotes psicóticos. Quiere decir que está deprimido, o sea, lo que entiendo es que está deprimido, percibe la realidad de manera diferente y termina con algo que no debió de haber hecho, ¿no? Fíjate que lo que yo entiendo, lo que entendí de esta gran explicación de Jorge es, yo lo resumo de una manera muy simple, yo sé que no es tan simple, no nos estamos dando cuenta, como en muchas otras épocas, sin embargo, tantos distractores, yo creo que hay, hablo de los papás, tantos distractores que hay actualmente, que está el trabajo para los que cuentan con él, está el aparatito famosísimo y tan enemigo de la unión familiar que es el celular, que estamos tan entretenidos que no volteamos a ver o no volteamos a ver a ese hijo que se pasa mucho tiempo en su cuarto, que a lo mejor en el pasado programa que nos hizo favor de acompañarnos, que hablábamos de la depresión, entonces usted daba, sí comentábamos, ¿cómo nos damos cuenta? Porque puso varios ejemplos, pero entonces como estamos tan metidos en todo lo demás, mientras no moleste el chamaco, valga la expresión, está todo dar, ¿no? Que le compro su tablet, es más, desde los 4, 5, no sé cuántos años, ¿no? Y que se entretenga. Y no observamos, creo que estamos perdiendo esa capacidad de observación como padres y como sociedad, aparte de que cuando no son tampoco nuestros hijos y con a nuestros hijos está pasando esto, cuando no lo son, somos poco empáticos, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta, no sé si entendí bien pues lo que nos hizo favor de explicarnos, Jorge, entonces está agudizándose en este tiempo, quizá por esos factores, ¿no cree? Sí, efectivamente es. Como decía Rolando hace un rato, todos pasamos por el proceso, sí. ¿Es malo el proceso histérico? No. Es un proceso casi obligatorio. El problema no es el proceso histérico de la adolescencia, el problema es que la sociedad no conoce de histeria. Insisto mucho en que tenemos un sistema representativo, políticamente hablando, que no le importa, no le interesa este tipo de cuestiones a la población. No se da. Por eso es que el programa de ustedes es valiosísimo, porque te están animando a tocar aspectos que normalmente no se tocan, no se abren, porque a veces hay hasta consecuencias. Pero sería de verdad genial que los padres, las madres de familia se involucraran mucho más en este tipo de temáticas, porque eso aliviaría mucho una cuestión triste que está ocurriendo y que Rolando comentaba, que son los suicidios en adolescentes, ¿no? Lo cual es explicable no solo desde la psicosis, la propia neurosis, según David Nacio, la propia neurosis va a empujar al adolescente
a producirse, a provocarse una salida como el suicidio. Y no es porque el adolescente esté mal, esté inadecuado, esté perturbado, no, es porque la sociedad no lo comprende. Ajá, la representación de la sociedad no lo comprende, no lo entiende y solo lo detona. Ajá, lo detona. Lo señala. Entonces, viene siendo real lo que tantos años y décadas y no sé si siglos los adolescentes han insistido y se han sentido incomprendidos. Eso, ¿no? sí, sí. Y viene siendo real. La sociedad somos poco empática para tratar de entender el por qué. Esto del psicoanálisis, lo poco que yo he aprendido, insisto, por sus enseñanzas, ha sido eso, es el entendimiento del por qué actuamos como lo hacemos, ¿no? Sí, actualmente quiero comentar algo importante. Hace un tiempo que inicié a laborar con una colaboradora que ha estado trabajando de manera directa con el entendimiento de los adolescentes. Mi colaboradora, que es Aurora Goy, que está aquí presente, nada más que no sé qué. Muy bien. Pero Buenas la voy noches. a sacar un poquito, está escuchándonos. Ella es psicóloga social, se las presento. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Aurora. Buenas noches, mucho gusto. ¿Cómo estás, Aurora? Igualmente, mucho gusto. Es psicóloga social y metidísima en el psicoanálisis, se está formando como psicoanalista también. Y ella ha estado trabajando de cerca, Rolando, Gerardo, con adolescentes, y de verdad nos hubiera gustado mucho traer a alguno de los chicos que literalmente Aurora ha salvado prácticamente de la muerte. Un caso rápido que les platico, si me... ¿Tú platícalo? Adelante, con confianza, Adelante, por favor. adelante. Usted llegó un chico totalmente devastado. No sé si te puedes acercar un poquito a la compu. Mira. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Sí, para escucharte mejor, gracias. Ok, sí, llegó un chico de aproximadamente 15 años, completamente devastado, incomprendido, no quería saber nada de la vida, no quería saber nada de él, decía que no servía para nada, decía que nadie lo entendía y él tenía específicamente ya una fecha para suicidarse, que era el 16 de diciembre. Uf. Tenía yo escasos 15 días para poder trabajar con él. Sin embargo, solamente fueron casi 8 días. ¿Qué tiempo? O sea, muy corto el tiempo, la ventana era cortísima. ¿Y el 16 de diciembre, perdón por interrumpir, era por algo en especial? Sí, claro, él lo único que lo tenía o lo sostenía era ver la película de Spider-Man. O sea, wow. él tenía todavía una idea que era, terminaba la película e inmediatamente él se cortaba la vida. Entonces, pues la mamá estaba definitivamente muy angustiada, el chico, y pues sobre todo, pues nosotros como terapeutas, ¿no? Porque él estaba completamente decidido, o sea, él no tenía marcha atrás. ¿Él lo manifestaba? ¿Él lo manifestaba? Así es. A su familia sí, también. Decía, no tanto, o sea, sí, pero solamente cuando tenía como algunos arranques, ¿no? De que la mamá lo presionaba y él le decía, me voy a matar. Pero no tenía mayor contacto con ella, ni siquiera con su hermana, ¿no? Okay. Aparte, ya venía también de una hermana que ya había tenido 2 intentos de suicidio también. Una chica de 20 años, igual adolescente, pero ella traía como que esa, se puede decir como que esa escuela, ¿no? De llega a la adolescencia y a matarnos. Entonces, fueron 8 días aproximadamente en los que él tuvo respuesta positiva. La verdad es que sí estábamos completamente aterrados, yo no dormía porque él estaba decidido. O sea, hay otros chicos que sí lo manifiestan, ¿no? Y dicen, sí, me va a matar, pero en realidad solamente es como una palabra para defenderse. Para ¿no? que lo dejen de molestar. No me hagas nada porque me mato, exactamente. Entonces es muy diferente enfrentar a un chico que tiene la decisión, porque incluso una mirada se le nota en la voz, seguro de sí mismo decir, yo me mato, así de fácil.
Entonces, Sería bueno que les platicara hoy cómo está el chico hoy. Claro. Sí, por favor, por Sí, favor. sí, muy interesante, sí. yo trabajo con Y si nos puedes platicar un poquito el proceso también, estaría genial. Sí. Digo, o sea, ¿cómo empezaste? Luego, ¿qué fueron? Digo, no a detalle, pues, pero algo como muy fast track y los resultados que tiene hoy el chavo, que espero que nos vea también. Bueno, ok, no, sí, que no nos vea, porque no, pero digo, que esté con nosotros, a lo que me refiero, ¿no? de hecho, en realidad él lo cuenta y es maravilloso porque él a todo el mundo le dice, es que ya no me quiero morir, ¿no? Ahora sí ya Wow. quiero Qué chingón. vivir. Y de verdad que sí fue, yo trabajo con mis chicos, porque trabajo más con adolescentes, entonces yo trabajo por contratos con ellos, ¿no? Yo hago un intercambio. Entonces con este niño en especial sí me enfoqué más en el hecho de decirle, ok, bien, perfecto. ¿Te quieres morir? Bueno, déjame prepararte, ese es mi trabajo. ¿Ok? Porque ya lo había intentado en 2 ocasiones y nada le había parecido, o sea, nada le salió. Entonces estaba enojado con eso. Gerardo, o sea, el chico ya había tenido 2 intentos de suicidio. Sí, claro. Sí. Entonces, yo le dije, bueno, lo hiciste así, te tomaste pastillas, ¿no? Porque es lo primero que hace un adolescente, tomar pastillas. ¿Por qué? Pues porque se dejan llevar por redes sociales, ¿no? O sea, y aparte por la televisión, o sea, me tomé pastillas y con eso se terminó mi vida, un envenenamiento. Pero no sabe qué pastillas eran. Claro. ¿Okay? Entonces se la agarró cualquiera, se las tomó y pues no funcionó. La segunda fue ponerse en el piso y esperar que un carro lo atropellara. Ay, Dios. Sin embargo, se puso en una calle en donde no transitaban carros. ¿Ok? Entonces no funcionó tampoco. Pero ya la tercera... Aquí yo lo que quiero destacar, por eso le pedí a Aurora que nos platicara un poco la experiencia, es el episodio psicótico. O sea, Claro. tirarse en la carretera esperando que lo aplaste. Eso Sí. es Como un poquito fuera de la realidad, ¿no? Eso, Gerardo. No sería tan sencillo, digamos, ¿no? No, pero en un brote psicótico sí le es posible hacerlo. Claro. Así es. Excelente. Entonces, bueno, pues yo le dije, perfecto, tú quieres morirte, yo te voy a dar la mejor manera para que tú puedas hacerlo. Entonces me dice él, ¿de verdad lo vas a hacer? Claro que sí. Tú indícame si ese día y perfecto, pero tienes que darme 15 días para que yo te prepare y puedas morir realmente, ¿ok? Y se quedó así de, ¿es en serio? Leo, por supuesto que sí. Entonces revertí la idea que él tenía. Y le dije, bien, pero tú me vas a dar algo a cambio. Y me dice, ¿qué? Que estos 15 días aprendas a vivir, aprendas a disfrutar. Qué padre. Hasta el último momento de tu día, desde que despiertas hasta que te acuestas. Le digo, oye, ¿has comido helado? No me gusta. Pizza, no me gusta. Bueno, pues entonces vas a comer eso, ¿ok? Y mañana te vas a ir y vas a comprar un helado, inmediatamente me vas a mandar un mensaje. Bien, pues así pasó. Así pasaron los primeros 3 días y yo estaba aterradísima, obviamente. Sin embargo, a la semana fue que él regresa, pero él pidió urgente, así, urgente, hablar con su analista. Cuando lo recibo, él venía completamente diferente. Y me dice, Aurora, es que realmente yo no había vivido, ¿no? Realmente todo era terrible, pero ahora ya quiero vivir. Oye, Aurora, voy a hacer un comentario aquí, pero por ejemplo, para mí hubiera sido, ¿ya has probado el whisky? Y yo, a partir de ahí, no, digo, pero realmente lo quiero hacer un poquito gracioso, pero de verdad, cada comentario y cada punto que me estás diciendo, el tema de algo tan sencillo como una pizza, como un helado, se me pone la piel de gallina, de verdad, cuando te estoy escuchando, que esos pequeños detalles, como decía Manuel, ¿no? Yo soñaba con la vida y la vida era eso que vivía, caray. Un helado, una pizza, el ir a ver una película al cine, o sea, Claro. que realmente, ¿no? Pero bueno, perdón por la interrupción, No, continúa. está bien.
Entonces él empieza a socializar también, porque aparte él había sufrido de bullying en la escuela, ¿no? Pues porque se encerraba en su mundo, lo golpeaban, lo agredían todo el tiempo, entonces él estaba completamente aislado de una realidad. Y que quizá eso sea motivo para otro programa también, ¿no? El bullying. Porque Sí, nosotros seguro, lo vemos, o sea, toda la vida ha habido, yo me acuerdo que a mí toda la primaria bullying, desde que entré de segundo año me agarraban a fregadazos los de cuarto, los de tercero, los de mi edad, los de sexto, pero pues de alguna manera no sé si eso te fortalezca el carácter, pero también desde un punto de vista clínico quizá valga la pena también tocarlo, ¿verdad? Digo, igual para ya anotarlo, Gerardo, en el siguiente. Sí, es muy interesante lo que está comentando Aurora. Adelante, Aurora. Perdón, sí. Así es, yo creo que parte de las afecciones o grandes afecciones de lo que ocasiona también la histeria en un adolescente es sentirse solo. ¿A qué me refiero solo? A que los papás no tienen esa comunicación con ellos para poder realmente darles una orientación y aparte darles las herramientas para que ellos puedan resolver situaciones tales como un simple bullying, ¿no? Y no se convierta realmente en un problema mayor que los orille. De por sí vienen detonados de casa y luego en la escuela o en la calle o incluso, no sé, en la misma familia, llegan a sufrir bullying, los detona y los echa, pero hacia así, para abajo. Entonces, comentaba el licenciado hace un rato, ¿no? Acerca de que la sociedad tiene a los adolescentes no entendidos. En realidad, quienes deberían de entender por primera vez a los adolescentes es la misma familia. De ahí, la sociedad y la cultura no tendrían por qué ser parte de una influencia para ellos. Es curioso, ¿no? Que llegue alguien al psicoanalista y que diga, vengo porque mi hijo así, asado, sí. Ok, ¿qué más? Así, por ahí, que hace esto, hace no sé qué. Muy bien. ¿Y cuándo se lo traigo? No. Lo espero a usted para otra cita, cabrón. Lo espero a usted y a su esposa, cabrón. Ay, Dios, ¿no? Sí, es bien interesante. En realidad así lo hacemos. Sí. Sin embargo, bueno, es mucho más fácil trabajar con un adolescente y poderlo orientar a trabajar con los papás. Es súper complicado porque, bueno, ellos son perfectos, ellos no están locos, a ellos así los ¿no? Entonces... Siempre tienen la razón. Claro, ¿no? Entonces, a mí nadie me dijo cómo yo, ¿no? Padre, ¿no? Exacto. Sin embargo, Gerardo, Rolando, sí quiero comentar algo. Ahorita el trabajo que estamos haciendo, Aurora y yo, es un trabajo integral. Estamos trabajando con los papás y con los chavos. Al mismo tiempo, ¿qué quiero decir? Como ese tipo de terapias, que yo sé que no es lo que ustedes hacen, pero voy a ponerla de ejemplo, ese tipo de terapias familiares, donde dicen, vengan, el hijo, vamos, problemático con los papás o por separado. De las dos formas, Gerardo, de las dos formas, una sesión en donde están los chicos presentes y sus padres, y luego ya los separamos, solo los papás y solo los muchachos. Luego los volvemos a reintegrar para ir haciendo nuestras revisiones. Y, por ejemplo, ahorita con este joven, la última vez fue gratísima la entrevista que tuvimos con él. La mamá está más que feliz, nos mostró unos vídeos que le tomó al chavo bailando y haciendo una maravilla increíble. Cuando se iba a morir el 16 de diciembre, estaba dispuesto a morir después de la película Spider-Man. Y la mamá está más que feliz, tiene evidencias, y el chico mismo, en su entrevista de la semana pasada, increíble, o sea, maduro, ya vino a hablar de la novia. Algo muy curioso que sucedió fue que él ya tenía así como que su primer amor, ¿no? Ya había hecho así, como dicen los chavos, con su primer amor, pero aquí se le preparó precisamente para, si la chica le decía que no, bueno, de qué manera poder resolver las cosas. Que no se fuera a detonar otra vez la idea de me suicido porque me dijo que no. Y la explicación que nos dio el chico, de verdad, un joven de 15 años,
avanzadísimo que dijo, reconozco la realidad, no pasa nada, sigue siendo mi amiguita, nos seguimos hablando. Oiga, pero bueno, y me dicen el aguafiestas o el quitarrisas, ¿no? Regularmente, pero a mí se me ocurre, y ojalá y no, pero esto es terapia no forever o no para siempre quizá, pero a largo plazo, ¿no? Me imagino que lo siguen viendo, porque en una de esas, no lo sé, la mente es, el programa anterior que hicimos con Jorge, le pusimos los perversos juegos de la mente, de hecho así le pusimos nosotros. La mente nos juega tan malas pasadas, sí me imagino que dentro de su plan está seguirlo viendo, seguirlo tratando. En realidad no son terapias muy largas, hay personas, bueno, en el caso del licenciado que tiene ya un poco más de experiencia y aparte que trabaja como más con adultos, creo que ahorita, en el tiempo que yo llevo trabajando con él, me he dado cuenta que el adolescente capta y es mejor que lo capte desde ahorita porque entonces ya lo lleva a la práctica, ¿no? Y ya cuando él es un adulto, difícilmente él va a poder cometer algunas acciones que lo lleguen a detonar. ¿Por qué? Porque ya se les enseña el control desde ahorita, desde adolescentes, que es la etapa más alocada del mundo. Entonces, cuando ellos ya van creciendo, eso ya lo traen introyectado en la mente. Wow. Y digamos que aquí es una pregunta que probablemente me van a decir que sí, pero que quisiera reafirmar. Cuando digamos que cualquier adolescente, o es necesario que cualquier adolescente en alguna de sus etapas o en alguna de las etapas de la vida tenga este tipo de acercamientos a terapia. Digamos que a mí me hubiera gustado quizá tener conocer la terapia desde antes, ¿no? Sí, o sea, porque realmente claro, vas sorteando la vida con ideas locas y luego empiezas a leer y luego buscas. Afortunadamente tenemos una familia que siempre ha sido abierta en ese sentido, de que a veces detalles que no puedes platicar con tus papás porque sientes que te van a juzgar o te van a regañar, vas con un tío, vas con el otro. Afortunadamente yo tuve esa suerte de tener a Gerardo y a Gilberto, que ahora somos compañeros en esta aventura, pero también con primos y también con otros tíos. Pero mi pregunta es, si es necesario, es recomendable, en qué casos es recomendable, en qué casos no es recomendable. Así es necesario, claro, es recomendable siempre, y en qué casos, en todos los casos, tendría que existir este tipo de orientación. Nosotros no lo manejamos tanto como terapia, porque la simple palabra terapia, o sea, indica así como que no, yo no, porque no estoy loco, ¿no? Entonces nosotros lo manejamos más como es una orientación analítica para que tú puedas vivir, ¿no? Esa es la palabra, aprende a vivir. Espero no estar fuera del lugar, no voy a decir nombre ni nada, si no usted me indica, Jorge, pero me llegó a comentar de un caso que creo que vale la pena aquí porque tengo una pregunta, sacar de una chiquita que tenía, al parecer ahorita, porque ya me sé la historia completa, ataques epilépticos, debe de recordarlo, Jorge, de que nos platicó, y es bien interesante. En este sentido y en este ejemplo específico de esta chica, eso puede ser parte de un ataque psicótico, cada que yo llamo, de alguna manera, o no sé cómo comentarlo aquí, el hecho de tener o provocarme quizá un ataque epiléptico? Caería más dentro del campo de la neurosis, de las neurosis. Ajá, más dentro del campo de las neurosis. Sin embargo, no está reñido el que se introduzca allí un elemento psicótico, ¿sí? Pero esta situación de las cuestiones epilépticas está más del campo de las neurosis. Y nos podría comentar, porque me pareció fascinante y quisiera yo que lo escuchara nuestro público de su propia voz, es muy interesante, Rol, gente que nos escucha, que tenía epilepsia
tenía ya un asuntito con su mamá, etcétera, donde aquí Jorge la atendió y pues bueno, todo se desencadenó en un final hasta ahorita, al menos muy positivo, sí, muy feliz. ¿Podría contarnos un poco? Sí, de hecho son dos casos relevantes que se trabajaron con supuestos epilépticos. Ajá. Dentro del campo de la neurosis, el conflicto era evidentemente lo que llamamos el hijo síntoma del padre o síntoma de los padres. Entonces, esta representación de padecimiento en realidad era la representación del conflicto que la niña captó en una edad temprana, en primaria, por un evento significativo específico y que va a detonar en lo que luego llama el mundo médico epilepsia. Pero tenía como origen un contraencuentro con una escena compleja en los padres, un descuido, una desatención severa, donde la niña necesitaba la presencia materna y paterna y no la tuvo. Entonces, ella se resguarda en una formación, en una representación sintomática. Ok, y resulta, un poquito para nada más redondear, que van aquí con Jorge, dejan de ir, parece que un año, una cosa así, un periodo de tiempo, regresan Rol con él y resulta que después de algún tiempo, de algunos años de terapia, sin medicación, hasta donde tengo entendido, sin medicación ni siquiera, o sea, hablo yo de psiquiátrica, pero no tampoco para la epilepsia y se cura de la supuesta, como bien lo dice Jorge, epilepsia, ¿no? ¿Cierto, sí, Jorge? Así es, sí, ella había sido paciente psiquiátrica 15 años. Wow. Y ahorita, a la fecha, es una chica que está bien, retomó estudios, va camino a su realización personal, profesional, y hasta donde yo sé, jamás ha vuelto a ocupar medicación. Pues qué buenas noticias y me gustaría a mí, Doc, muchas gracias, Aurora, por ese caso. La verdad, me enchinó la piel prácticamente cada punto, y qué bueno que nuestro amigo pues encontró esa luz, ¿no? Al final, y que sigue aquí con nosotros. Digo, no lo conozco, pero que me da mucho gusto por eso. Siempre lo voy a celebrar. Y me gustaría a lo mejor un poquito, y no sé si nos quieras acompañar también, Aurora, aquí, para regresar un poquito al tema de que hablábamos, porque me quedé con esa duda de la parte esquizofrenia y la parte de paranoia de los brotes psicóticos. No sé si pudiéramos retomar esa parte, para más o menos entender cuándo es un brote psicótico que conlleva una esquizofrenia o que tiene como síntoma una esquizofrenia, y cuánto en la paranoia. Ajá, sí. Bueno, entonces recomponemos el cuadro. La psicosis es la denominación. ¿Correcto? O la posición del sujeto, y se va a manifestar de dos maneras: por vía de la esquizofrenia o por vía de la paranoia. Correcto. ¿Cómo sería propiamente, o de manera aquí rápida, ¿verdad? Comentada brevemente, cómo sería la parte de la esquizofrenia? Es la que identificamos más con las voces, con las visiones, con alucinaciones. Ajá. Esa es una parte muy clásica de la posición esquizofrénica. Ajá. En el caso de la paranoia, de la modalidad paranoica de la psicosis, lo que vamos a encontrar un poquito más son aquellas cuestiones que luego se confunden importantemente con egocentrismos, ¿sí? La posición paranoica tendría dos denominaciones, que serían los delirios de grandeza
en la paranoia y los delirios de persecución. ¿Sí? Esas dos cosas. En la esquizofrenia vamos a tener los delirios de fragmentación y las identificaciones múltiples. Y en la paranoia son dos características grandes, los delirios de persecución y los delirios de grandeza. ¿Sí? Entonces, esas son las dos grandes entidades, las cuales se pueden observar en los adolescentes, sí, pero no son propiamente psicosis, son brotes. En donde sí ya se observan mejor es en un adulto. O sea, alguien de 28 para arriba. Psicosis, igual y no, ¿la mitomanía cae en la psicosis? ¿Un poco? Hay El que yo me creo una historia y me creo mi propio cuento tanto que de veras me lo creo, ¿no? Me lo invento perfecto y me lo creo. En las neurosis también existe la mitomanía, en las neurosis. Acá la única diferencia para decir si está en el campo neurótico o psicótico sería el aspecto delirante o el aspecto de fragmentación. En el neurótico no existe ni una ni otra, pero claro, de que me puedo inventar un cuento maravilloso de que yo bajé del cielo y fui llevado por una hermosa mañana y todo. Ajá, sí, me lo invento, en las neurosis. Te pasaste. Pero no existe el rasgo de fragmentación o persecución o delirio de grandeza. ¿Sí? Un ejemplo de un relato psicótico es creer que yo soy llamado por Dios para salvar al mundo. Okay. O que Dios, me contaba, y un padre lo contó, un sacerdote, creo que ya lo conté en algún otro programa, creo, que iba mucho un fiel, vamos a decirlo así, a esa iglesia, donde él era párroco, y siempre lo veía el padre. Total, que después de cierto tiempo habló con él, ya vienes muy seguido y todo. No, es que yo hablo con Jesús. Él baja de la cruz, cabrón, baja de la cruz y habla conmigo. Él explicaba al padre que el sacerdote hablaba de los milagros modernos que ya no se representan como se supondría alguna vez se presentaron, ¿no? Y dice, entonces, si estás en ese caso, mejor ve al psiquiatra, ¿no? O sea, esto no es un milagro, ni es que esté bajando a hablarte, cabrón. Claro, y sin embargo veremos que si esa persona va al psiquiatra, es posible que no se ayude, es posible que no remita el malestar. ¿Sí? Porque estamos hablando de una posición subjetiva, no de una posición orgánica. No hay daño orgánico, hay daño psíquico, posición subjetiva. Entonces el psiquiatra y lo que receta, que son medicación, ¿no? Son medicamentos, siempre viene de alguna manera de una cuestión fisiológica. O sea, quiero pensar, falta de una sustancia, la vamos a sustituir por esta, más o menos va de ahí. Claro, y es muy saludable acompañar un psicoanálisis con un buen tratamiento psiquiátrico, pero acompañadito. Dejarle al psiquiatra solo la situación es posible que resulte, es posible que fracase. Ok, eso es muy buen punto, eso es un muy buen punto, sobre todo cuando tienes esas recomendaciones, ¿no? De ve al psiquiatra o ve al psicólogo, bueno, al psicoanalista en este caso, porque ya esa parte de la psicología la dejamos, pero es como que la jerga diaria, ¿no? La psicología, y realmente lo que estoy entendiendo y lo que me queda claro a mí es que el psicoanálisis, bueno, va a las raíces o al punto, ¿no? O lo ve desde otra óptica y otra perspectiva. Entonces, digo, como bien decía Gerardo, redondeando un poco, entonces la esquizofrenia te va a hacer hasta múltiples personalidades, podría decirse, y la paranoia es este delirio de grandeza que finalmente te crees alguien más o te crees algo que no eres realmente, ¿no? Y muchas veces no te quieres bajar del escalón, como dicen, ¿no? No, y además yo creo, no sé si esté bien o no, pero yo creo que es aquel tipo, se me ocurre un ejemplo, donde cree que todo corre alrededor de él, ¿no?
Todo Ajá. gira alrededor de él. Si se mueve el aire mueve una hoja afuera, es por mí, Es o es por mí. porque me quiere fastidiar ese aire. No, si salió el sol, yo me vine prevenido con mi chamarra para el frío, todo, la vida no me quiere, también por ahí puede ser, todo va alrededor de mí, no existe más que todo el universo está girando conmigo o para mí, ¿no? Más bien, sí, todo se mueve porque yo existo. Ok. Un delirio de grandeza impresionante, ¿no? Sí, 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 y entonces Y es los bien delirios difícil vivir con eso, ¿no? Se es debe ser complicadísimo. terrible vivir con eso. Sí, la persona termina desgastada, muy cansada, fragmentada, desconectada. Sí, de hecho, hay episodios, quizá a lo mejor en algunas etapas de la vida probablemente tengamos algunas personas o a lo mejor todos esa parte de que nadie me quiere, todos me odian y además todo sucede por mí, mano, y es terrible, terrible porque cuesta un rato entender que no es así y ser más pragmático, ¿no? Ser más práctico de decir, es que, fíjese, voy a poner un ejemplo muy simple y nos pasa a muchos. Yo le voy al Cruz Azul para que, si no lo sabían, ¿no? Entonces, no, llegamos a tratar en casa para que vean, o sea, la tontería. ¿Sabes qué? Me he dado cuenta que cuando no lo ves, gana. O sea, perdí el Cruz Azul porque lo veía yo, ¿no? O sea, porque yo no lo veo, gana. Entonces ya no lo voy a ver, cabrón. ¿Qué onda? Sí, Imagínense nada. Gracias, Aurora. Muchas gracias por participar. Muy va amable. tantito y regresa. Y Sí, bueno, No, ajá, eso que y comenta espera, Gerardo, perdón, eso, adelante, Doc. eso que adelante, Jorge, comenta adelante. Gerardo es así, efectivamente, ¿no? Es que solo cuando lo veo gana o si no los veo pierden. Así Yo, yo, está. yo, yo me voy un poquito más lejos, Gerardo. Ya sabes que yo soy ateo, güey. Pero yo lo veo inclusive hasta en las oraciones, ¿no? Cuando le pides a Dios o a Jesús o a Alá, como tú le llames, oye, que pase el examen, güey, o que me saque la lotería, o sea, de alguna forma también es decir, no veas al Cruz Azul porque va a ganar, entonces dile a Dios que te pase del examen, aunque no hayas estudiado, pues tienes ese delirio. ¿Cómo esperas que, digamos, Eso. si en determinado momento existiera, qué pensarías que para creer que Dios te vaya a cumplir algo específicamente a ti y no a los 100 millones o no sé cuántos, no, cuántos billones de personas ya somos? 10 billones de personas, creo, ¿no? O sea, ¿cómo vas a pensar que, sí, espérame, me está hablando Rolando, aguántame tantito? O sea, a lo que voy es que Solo muchas paranoico. veces exactamente, nuestras creencias de que, pues, soy el hijo consentido, ¿no? De Dios y por eso va a creer Sí, y por eso va a curar un cáncer y por eso, o sea, no, güey, realmente es ponte las pilas, haz las cosas y adelante, ¿no? Es mucho, digo, finalmente la fe, cada quien tiene su fe, y eso es respetable, pero sí el hecho muchas veces de pedir o de todas estas cosas, pues también creo yo que tildan un poco en esa parte. Y respecto digo, tengo una última pregunta, quizá, Doc. Eh, ¿cómo nos damos cuenta o cómo podemos percibir, o en qué momento, mejor dicho, como papás o como familiares? Son dos preguntas, de hecho. ¿Cómo percibimos o sea, cómo podemos determinar que eso está sucediendo o que es necesario ir a una terapia? Digo, ya lo determinamos que siempre es necesario, pero digamos que hoy por hoy no lo que no es tenemos. terapia, que no es Perdón, es terapia. ¿Cuántas como, veces te lo va a decir Jorge? güey, es que sí, tienes toda la razón. Díganos qué es Jorge, por favor. Está en mute, perdón. Está en mute, está en mute. Ya. Orientación psicoanalítica. Orientación. 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 ¿Cómo saber en qué momento tenemos que llevar a orientación? Desde el primer síntoma es recomendable, esa es una. Y otra, ¿cómo Claro. podemos ayudar nosotros a que, y quizá vaya por el tema de, bueno, tener más atención y darle más atención y más tiempo a la persona que esté pasando por eso, pero si hay alguna técnica de
cómo poder evitar de un inicio, digamos que no nos habíamos percatado por todas las situaciones que está diciendo Gerardo, ¿no? El trabajo, el celular, a veces a mí me pasa, sinceramente, de repente estoy a la hora de la comida y en lugar de estar con mi familia, estoy viendo el celular para ver si me llegó un correo o lo que sea. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta, pero digamos que cuando nos demos cuenta, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer antes quizá de ir a asesorías? Orientación, perdón, asesorías. Correcto. Orientación, lo voy a anotar inclusive para ya no decir terapia. De acuerdo. Bueno, antes, Aurora. Sí. Yo les agradezco muchísimo, es un gusto conocerlos. Y bueno, igualmente, Aurora. Aportando un poquito. Yo trabajo mucho con adolescentes y sobre todo con adolescentes que supuestamente son toxicómanos. Sin embargo, no son toxicómanos, ¿no? Son neuróticos. Entonces, igual y después hacemos un programa respecto a los adolescentes toxicómanos. No, de hecho, lo cerramos, ya comprometemos que vamos a tener un programa con ambos para eso y nos ponemos de acuerdo en las agendas. Y una pregunta ahorita que tocó el tema, Aurora, también con psicoanálisis y Jorge, ¿se puede curar una adicción? Así es, correcto. Muy bien, ese va a ser un gran capítulo. De verdad, muchas gracias, Aurora. Nos mandan, por favor, por WhatsApp, por nuestros medios de comunicación. Ok, si gusta acercarlo un poco más para que se vea. Ok, psicoterapia del toxicómano. Wow. Okay. Para que nos manden, decía, sus medios de contacto. Ahorita no hay necesidad de darlos para ponerlos. Que los diga. No, si los tienen, si se lo saben, porque luego no los tenemos en la mente, pero si se lo saben de una vez y la parte los ponemos. Ok, a mí me encuentran como en Facebook, como Aurora Goy, en Instagram igual, como Aurora Goy, y bueno, ya también hay que dar número telefónico. Si gustan, como ustedes gusten. Sí, yo creo que con eso es suficiente. Es Aurora Goy, ¿cómo se deletrea el apellido? Es Goy. Perfecto, qué buena pregunta. Perfecto. Ok. Para compartirlo y ahora, digamos que la orientación puede ser vía electrónica también, Zoom, Skype, cualquier tipo de tecnología, ¿no? Que ahora tenemos. Excelente. Bueno, y perdón, pero estaba y había hecho una pregunta a Rol y bueno, usted iba a comentar algo, Jorge, disculpe la interrupción. Sí, bueno, solo le di el espacio para Aurora que se despida y bueno, gracias, Aurora. Bonita noche, muchas gracias. Bueno, ya que les pase el número de cel. ¿Okay? Claro que sí. Muchas gracias, hasta luego. Vale, pues bien, bueno, pues sí vi prudente, Gerardo Rolando, abrirle un poquito de espacio aquí a Aurora por el trabajo que ha venido realizando y que la verdad tenemos grandes satisfacciones con muchachos que estaban perdidos, iban en picada y bueno, se han rescatado muy bien, los papás están muy contentos. No, gran noticia, gran noticia. Son la semilla de lo que vamos a tener una sociedad adulta sana mentalmente. ¡Wow! Porque ya estamos, es como el carro. Lo dijo Rol la vez pasada también en el programa, pero es como el carro. Ya que a veces que está bien fregado es cuando vamos al taller, ¿no? Claro. Y qué bueno que desde edades tempranas estemos volteando a ver a la gente adecuada como ustedes, ¿no? Así es. Y bueno, ya respondiendo para ir cerrando esta cuestión, lo que comentaba Rolando, ¿cómo podemos darnos cuenta de algunas cuestiones que tal vez estén rayando en brotes psicóticos en el adolescente? Y por qué no decirlo, manifestaciones psicóticas en algún adulto. Bueno, aquí me voy a tomar de François Ansermet sobre un artículo que escribe que se llama Paradojas de los signos discretos en la psicosis ordinaria. Comenta Ansermet que puede tratarse, lo voy a leer textualmente, puede tratarse de ciertas extravagancias, hay que observar, de pronto se nos empieza a poner extravagante en sus conductas, en sus comportamientos, en sus formas. Otra pudiera ser un manejo particular del lenguaje, ya se empieza a hacer como
a tener cierta particularidad de palabras muy concretas que empieza a darle uso, hasta neologismos, o sea, palabras que se inventó, y que tiene una reiteración, una repetición. Pudieran ser señitas de ciertos disturbios del pensamiento, por ejemplo, ataques de angustia, pero que no reconoce como angustia, sino que él considera que le surgen del cuerpo. Una bien clásica en adolescentes, nos tocó un adolescente recientemente que decía que se le había metido un animal dentro y que lo sentía como caminaba en los brazos y hasta nos decía, mira, velo, ahorita se está moviendo aquí, obsérvalo, tócalo. Ese disturbio del pensamiento. Ok. Sí, entonces este joven entró así con este disturbio, pero él decía, se me metió, o sea, yo no lo tenía, se me metió y está dentro de mi cuerpo. Otra, el joven adolescente o el adulto puede comenzar un proceso de aislamiento, de desinsertarse del campo social. Puede hacerlo gradualmente o de manera brusca. Ya tuve también un caso de un joven de secundaria que se dislocó completamente en días. Fue un brote instantáneo que le ocurrió. De la mañana se fue bien y en la tarde regresó completamente alterado. Fue un rechazo brusco de la sociabilidad y de la adaptabilidad. Otro dice, se puede desconectar del tiempo de los demás, puede salirse del contexto y decir, no me siento aquí, siento que mi cuerpo está allá, y lo dicen directamente. Otro, pero esto ya es de Gustavo de Sal, en una conferencia que dictó también en una entrevista, se llamó Continuidad y Discontinuidad en las psicosis ordinarias. Dice de Sal que tenemos que revisar, estar atentos a cómo discursa, cómo habla, donde puede empezar a hablar con un discurso vacío, y siempre está refiriendo a su historia, a su historia, a su historia. Yo quiero decir esto que lo he escuchado un poco, a lo mejor no sería pertinente, pero pues vamos a atrevernos. Yo he escuchado mucho este tipo de tendencia psicótica en docentes. Docentes que han sido evidentemente impactados por los años de trabajo, por los años de servicio, y tienen esa tendencia a estar hablando, no, es que antes, no, yo me acuerdo, no, cuando yo, y son reiterativos, como si quisieran rescatar el pasado, y se atoran en ese pasado. Hay que Anacrónicos. Ándele, Gerardo, algo así, y uno los escucha clarito, cómo están metidos ahí, empantanados en ese pasado nostálgico, melancólico que les produce perturbaciones del pensamiento, por ejemplo, o de la conducta. Están evidentemente las alteraciones en la vida sexual, del adolescente como del adulto. Oye, perdón, decía una cosa Jorge y le ponía palomita, decía otra cosa palomita, excepto esto último, eso sí ya, eso sí no, entonces no, ya. Okay, Rolando, bueno, ahí sí no, ahí ya no estoy. Pero todo lo demás sí le chequé. Todo lo demás, se te salió del esquema. Sí, ahí dije, no, ya, me salvé. Eso es. Sí, entonces me parece que en términos generales podríamos decir que es la atención o desatención del adolescente o del adulto lo que va a impedirnos atenderlos con oportunidad, ¿no? El día de ayer tuve la fortuna grandísima de que me traen a un joven de 15 años también, que estaba ya sumamente angustiado, falleció el papá en la contingencia. Entonces, lo trae la mamá sumamente angustiada porque el chico ya está comenzando a pensar en salidas rápidas, y solamente era angustia, como lo acabo de comentar ahorita, pero él no la identifica como angustia, sino dice, tengo algo, no sé qué tengo, pero me está atormentando y yo ya quiero morirme, y era angustia, ¿no? Y ya cuando vamos explorando,
pues evidentemente esa angustia producida por la falta, ¿no? Por la ausencia. Fallecimiento del papá. Entonces, ahorita le hablo a la mamá, vinieron el lunes, le hablo ayer y le digo, ¿cómo está el joven? Dice, no, hombre, de verdad, mil gracias, está súper tranquilo, está contento, está platicando, está soltando como usted le indicó, y la verdad está muy bien. Entonces, una atención oportuna, de verdad que rapidísimo, pues, empieza a hacer efectos positivos. Fíjense que el, el mismo aquí, nuestro invitadazo, Jorge, cuando yo tuve el primer acercamiento con él, comentaba que esto no es como una pastilla, o sea, no es de que te doy una pastilla para el dolor de cabeza y ya se te quitó. Es un proceso, y un proceso a mediano plazo, a largo plazo. Sin embargo, yo que he sido parte de la gente que ha atendido, en verdad puede ser un proceso, sí, evidentemente, pero en serio que empiezas a ver resultados muy, muy pronto, por lo menos en el estado, en tu estado de ánimo, en cómo te sientes, en serio, ahorita que dijo lo del muchacho, creo que es doy ese check a lo que comentó, porque a pesar de que ser es un proceso, insisto, si empiezas a ver cambios, yo me atrevo a decir que de inmediato, de verdad de inmediato. Y Jorge, para irnos, su conclusión, ¿qué nos puede comentar de este gran programa, de lo que hemos platicado, que son los episodios psicóticos y un poco también de la esquizofrenia, ya como para retirarnos, ya para conclusión? Sí, primero pues otra vez animar muchísimo a que sigan editando este tipo de programas donde abordamos la cuestión, sí, con un toque de humorismo, pero siempre tratando de ser muy serios en lo que estamos diciendo, con una teoría que me parece que está avalada, no solamente por los documentos, sino por los hechos reales de gente que camina y que puede decir que el psicoanálisis sí cura. Pues animarlos mucho a que continúen haciendo estas ediciones, porque creo que puede marcar la diferencia de que alguien escuche y diga, a ver, pásame el número, pásame el teléfono, quiénes son, y me acerco, y eso puede marcar la diferencia entre vida y muerte, literalmente, como lo hemos estado constatando nosotros en este ciclo de contingencia, en donde literalmente sí hemos puesto del lado de la vida a gente que venía pisando la muerte. Respecto de la psicosis y sus manifestaciones, esquizofrenia y paranoia, pues me gustaría mucho insistir en que los papás, padres, madres de familia se interesen de verdad en informarse a detalle sobre las propuestas psicoanalíticas, no por demérito de los demás compañeros, pero sí como para intentar una propuesta no enteramente farmacológica, que no nos atore a ese adolescente en otro proceso del cual a veces es complicado también ya sacarlos o tiene efectos secundarios negativos, etcétera, ¿no? Quisiéramos tratar de darle crédito al psicoanálisis como una disciplina que aporta favorablemente y que tenemos allí las evidencias reales de personas que pueden dar su testimonio, de decir y no fue ya necesario la continuidad del tratamiento farmacológico. Es vital, es fundamental, pero vamos tratando de hacer una demarcación entre aquello del orden de lo farmacológico y la cuestión de la subjetividad promovida por el psicoanálisis. Entonces, otro punto muy importante es ponerle mucha atención a los adolescentes. Creo que es una época crucial en donde podemos evitar situaciones futuras si le ponemos atención a la adolescencia. Excelente, Jorge. Muy buenas palabras, de verdad. Un remate muy bueno. Rol, nos vamos. Sí, bueno, a mí me gustaría simplemente recordar las redes sociales de Aurora Goy, Aurora Goy, Goy en Facebook. Yo creo que a través de ella, Doc, nos podemos comunicar también con usted, ahí todos los informes y todo.
Nosotros tenemos los teléfonos. Si alguien está interesado en contactar a Jorge o a Aurora, nos puede escribir en nuestra página de YouTube, en nuestra página de Facebook. Nosotros les vamos a proporcionar esta información. Digamos que hay forma muy fácil de contactarlos, pero quisiéramos ser un poquito discretos para que no se haga mal uso de esta info, ¿no? O sea, que sea a solicitud, digamos. Y los que quieran, bueno, pues ahí está Facebook, Aurora Goy, Goy, en Facebook, para que pues puedan contactarlos. De verdad, háganlo. De verdad no es terapia, es orientación, ya lo mencionaron bien. Hay que hablar correctamente y hay que darle el significado correcto a cada una de las palabras que hacemos y no tanto satanizar a todas las terminologías que escuchamos en este programa, ¿no? De neurosis, psicótico, neurótico y todo este tema, ¿no? Sino que solamente son, digamos, como la ciencia nos ha enseñado a clasificar cada uno de los comportamientos que tenemos nosotros día a día. Entonces, no satanicemos nada de eso. Y pues solamente agregar y que tengan una buena vida. Nos vemos en la siguiente entrega. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Rol. Gracias y pues bueno, de verdad, no nos vamos a cansar de decirlo desde el anterior programa. Volteemos a vernos, a nuestros adolescentes, como dijo Jorge, a nuestros hijos, a nuestros primos, pero yo creo que también incluso volteemos a los lados, a nuestros símiles, a nuestras parejas, incluso a nuestros padres, que quizá necesiten de que alguien se dé cuenta que le esté pasando no tan bien o mal para poder direccionarlos a una mejor vida, porque esto en verdad te puede cambiar la vida para bien. El tener una adecuada guía como la que creemos fehacientemente que lo es el psicoanálisis, y mejor aún si es con nuestros invitados y nuestro invitado ya de casa, el psicoanalista Jorge González. Cuídense mucho. Alcemos un poco la mirada, dejemos de tenerla tan abajo. La información sirve, pero hay que aplicarla y no hay mayor muestra, yo creo, que de cariño o de amor a nuestros semejantes que ser empáticos y podernos dar cuenta si alguien nos necesita. Y hay caminos y caminos muy claros. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Jorge. Gracias, Rol. Hasta luego a todos. Hasta luego.